Bien, jóvenes, bienvenidos al curso de Sismología Aplicada, F4101. Durante la clase de hoy resolveremos dudas de los temas que les toca presentar eh, a partir de la próxima clase. Así que dejo el micrófono abierto para las consultas. Tengo unas consultas que me hizo una compañera de ustedes, pero voy a partir con las consultas mientras ustedes preparan las suyas propias. ¿Ya? Su compañera Francisca Guiñez nos pregunta sobre el veto de H sobre B. Primero, nos pregunta que en el trabajo de Nakamura, del Quaternion, el trabajo clásico de Nakamura, se menciona que la componente horizontal de los microtremores o microvibraciones se amplifica producto de la onda S y la vertical se amplifica producto de la onda P. Lo que ocurre en general, esto no es solo para las microvibraciones. El Nakamura, uno de los supuestos que hace es que las microvibraciones tienen una fuerte componente de ondas de cuerpo y ondas superficiales, que serían principalmente ondas Rayleigh. Él logra sacar las ondas Rayleigh del efecto de la razón espectral, por lo tanto dice que puede trabajar solo con la parte de las ondas de cuerpo. Entonces, pensemos que estamos trabajando en solo ondas de cuerpo y lo que ocurre es que en general los rayos de la sismicidad tienen generalmente una incidencia casi vertical, subvertical, muy cercana al plano vertical. Como la onda P se mueve en el eje longitudinal de propagación del rayo, su movimiento es principalmente vertical. Por eso Nakamura hace este comentario de que la componente vertical tendrá principalmente eh, la respuesta de la onda P, y en realidad no es la onda P, es la P con la componente vertical de la onda S. Siempre ambas habitan en el mismo plano y hay un traspaso de energía de una conversión de onda P a onda S, que en este caso es la S vertical. De la misma manera, la onda S tiene una incidencia vertical, tiene una pequeña componente vertical que es la onda SB, y tiene la gran parte de la energía de la onda S por su propagación casi vertical, es en el eje horizontal, y es por eso que la amplificación horizontal está fuertemente influida por la onda S. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Me expliqué bien? Lo que vamos a hacer es, como se demora la interacción, si alguien no entiende, me lo hace saber. Si todos entienden, no es necesario que digan nada. Gracias, don Gonzalo, porque así es más fácil la interacción. ¿Ya? Bien, paso a la siguiente. Ella está un poquito confundida con el trabajo que hace Nakamura sobre las distintas variables. Yo le eché una mirada y efectivamente me acordé, es bastante confuso cómo él define, pero básicamente lo que está tratando de hacer es calcular la función de transferencia eh, que impone esta capa esta torta de 1000 hojas que es de suelo, de capas horizontales. ¿Ya? Para eso trata de descartar el efecto de la onda Rayleigh, la asume con uno de las variables que pone, no voy a poner los detalles. En cualquier caso, en el trabajo de Chávez García de el año, déjenme revisar bien cuál es el año, Chávez García del año, oh, Lermo y Chávez García del 93, un trabajo muy bueno del año 93 que hace Lermo cuando era estudiante de Paco Chávez García. 94, mira Rogelio, 93, estuviste cerca. Eh, Vuelven a explicar esto y lo hacen mucho más claro. De hecho, ellos mencionan que siguen la nomenclatura de Finn, de Dr. Finn, y es mucho más clara y se entiende mucho mejor. En pocas palabras, para que tengan el concepto, lo que trata de demostrar es que la razón espectral de la componente horizontal sobre la vertical en superficie
es un estimador de la función de transferencia de la componente horizontal en el basamento y en la superficie, que esa es la función de transferencia, descartando los efectos de la onda Rayleigh, ¿ya? Entonces ese es el juego, es lo que trata de hacer, pero en el trabajo de Lerbo y Chávez García está mucho mejor escrito. Por último, me menciona que en el texto de Nakamura, que parte de manera muy general, hay tres factores que influyen en la dinámica, es en el movimiento del suelo, y que son tres factores. Uno, el último que menciona Nakamura, es el efecto de la superficie. Esto su compañera Francisca lo entendió bien. Los otros dos es un F de la frecuencia y un T de la frecuencia. El F es la energía o digamos el movimiento que se genera en la fuente. Tiene que ver con toda la energía que se produce en la fuente. Y esto tiene que ver con el patrón de radiación, con el contenido de frecuencia para ese evento de esa magnitud y la distribución de deslizamiento de energía en la fuente. Todas esas complejidades están en esa componente F. Y en la componente T, en un factor T, es la transferencia, el recorrido que hace la onda por el medio, ¿ya? Entonces, en general, en términos muy generales, lo que nosotros registramos de un terremoto en superficie es lo que se genera en la fuente, las modificaciones que este tiene a través del medio y el efecto de superficie. Acá esto es una historia muy larga para decir que él en su trabajo se va a interesar en el último efecto, que es S, una función S de la función de la frecuencia. ¿Quedó algo que no haya quedado claro? Francisca, si algo no te quedó claro, me mandas un correo o hablas con los ayudantes para que te puedan ayudar. Entonces ella va a ver esta grabación. Bien, resueltas esas consultas, ¿hay más consultas de otros temas? Profe, yo tengo una duda. Lo escucho. En la clase donde vimos inversión, vimos que nosotros teníamos como un modelo de capas de velocidad según profundidad, y el que menos error tenía era la línea negra, ¿cierto? No, al revés. Fue alguien como, ¿ah? Pintamos de negro, en esas figuras pintamos de negro, un color muy ajeno a aquel que tenía el menor error o el que tiene el mejor ajuste. Todos los gráficos están en función del error, el misfit, y en negro pintamos el que tiene el mejor ajuste. Ah, sí, pues. Sí, Ah, sí. ya, perfecto, Así vamos. es. Sí, entonces, disculpe si no se escucha bien, que estoy en un lugar donde tiene mal internet, así que quizás se corte de repente. Todo bien por ahora. Entonces el menor error está con la curva negra, pero después pasamos a otro modelo en el que tomamos el que mejor se ajusta a esa línea negra, que sería la línea negra por lo que yo entiendo, y hacemos un modelo como continuo de esa línea negra, ya no tan discreto, que tenía unos errores del 10% que iban aumentando en profundidad, ¿cierto? Lo que no entiendo muy bien es ese ajuste continuo, a partir de qué se hace o como cómo sale, es como, ¿puedo hablar un poquito más de eso? Sí, sí puedo hablar. Mira, lo que estoy tratando de representar con ese gráfico, que la verdad que yo hace rato que ya lo dejé de hacer, es el hecho de que estamos haciendo una búsqueda inteligente dentro del espacio de parámetros, siendo los parámetros eh, las capas, el espesor de las capas y la velocidad de la onda esa, principalmente. Hay otros parámetros, pero son menores. Ya concentrémonos en eso. Entonces digamos que tengo tres capas y de ellas desconozco el espesor y la velocidad de la onda S. Entonces, en todo esto, todas las posibilidades, muchos parámetros infinitos dentro de los rangos de velocidades, porque son continuos cada uno de estos parámetros, pruebo, busco cuáles son los mejores. Lo hago con una búsqueda inteligente, que eso es lo que tú vas a tener que explicar, que es el método del vecindario. ¿Ya? Pero lo interesante de estas búsquedas inteligentes, estos métodos que se denominan estocásticos, porque tienen una variable probabilística, es que exploran muchos valores. En general,
por ejemplo, los problemas sencillos, digamos, los problemas lineales, tú llegas a una solución, que es la solución exacta, es el mínimo exacto, un valor. Y de eso tú no sabías si tú tienes más resuelto uno que otro, tenés que empezar a asumir errores de los datos y errores en la propagación. No es tan fácil, se puede, pero no es tan fácil. Lo bueno de estos métodos estocásticos de búsqueda muy intensiva es que toda esa estadística de cuánto conoces cada uno de estos parámetros es mucho más fácil de hacer porque tú no conoces solamente el mejor. Tú buscaste un montón de parámetros, no todos, no los podías explorar todos porque son infinitos, pero buscaste muchos parámetros. En estas inversiones hacemos del orden de 50.000, a veces 100.000 modelos que visitamos. Entonces, tienes muchos parámetros y te quedas de los, digamos, 50.000 modelos, aquellos que son los más cercanos al mejor. Y tienes, digamos, 500 modelos, por decir un número. No son 500, pero es para que trabajemos con algo. ¿Ya? Son los que se parecen tienen casi el mismo error, pero yo digo un 10% más, porque es bastante parecido. ¿Ya? Entonces, yo tomo estos 500 modelos y discretizo en profundidad. Entonces hago capas de 1 metro. Entonces generalmente las capas son de espesores, no sé, 1, 2, 3 metros, 4 metros. Entonces yo lo hago muchas capas chiquititas de 1 metro y para cada profundidad voy calculando el promedio y la desviación estándar de todos los modelos a esa profundidad. Entonces recorro los 500 modelos y calculo el promedio y la desviación estándar. Entonces, de esa manera puedo transmitir de manera gráfica la incertidumbre, el error que tú tienes producto de que estás eh, de los métodos que estamos utilizando. ¿Me explico, Felipe? Sí, sí, profe, pero mi duda era con respecto a la curva, cuando uno tenía la curva de menor error, que era la negra, uno agarraba esa curva y después pasaba a otro modelo donde solamente teníamos esa curva, o No, sea, no un modelo, pero como se sacaban las otras curvas que tenían errores y se dejaba solamente esa negra que pasaba a ser roja y después se ponía una línea negra que era más continua, ya no era tan discreta. esa línea negra está discretizada cada 10 centímetros con Ah, el ya, promedio de todos los modelos a esa profundidad. Entonces no es una línea negra, son puntos que están pegados. ya, ya, Pero bacán. da la ilusión de línea negra, hice trampa, esa es la verdad. Y ¿Pero me la cachai? otra, la que parece como roja, es la que antes era como más discretizada, no tanto en 10 metros, pues, sino que estrecha La mucho. roja era, como tú bien dijiste, era la que en los modelos con muchos colores era la negra, que es la que Ya, tiene el mejor ajuste, el menor error. entiendo, entiendo, ahora entendí. Ok. Con respecto a ese método que mencionó, profe, el del nearest neighbor, creo que se llama, como el vecino vecindario más cercano, el vecino más cercano, ese es solamente estocástico, ¿cierto? No usa derivadas. No usa derivadas, es netamente estocástico, él explora el, el espacio de parámetros y no hace ningún supuesto sobre la función. Lo único que hace es que tú tienes que tener una función de costo, una función objetivo. Entonces tú no calculas ni la derivada ni la topología de esta función, si es continua, si no es continua, da absolutamente lo mismo. Tú solamente necesitas evaluarlas en todos los modelos que tú puedas probar. ¿Ya? Entonces, estos métodos permiten trabajar optimizar problemas que pueden ser muy, muy complejos. Ya. Tengo más dudas, ¿se las sigo haciendo ahora o espero más adelante para que alguien más pregunte? Sigamos, yo creo. Yo creo que sigamos, así le damos tiempo a sus colegas por si alguien tiene otra duda. Todavía Ya, es temprano. ya, espera un poquito y después le pregunto. Ya, vamos a hacer un break entonces. ¿Alguna otra consulta de otra área?
consultas sobre la temática de la presentación, sobre el formato de ella. Les quiero recordar que la presentación debería durar del orden no más de 15 minutos y también recordar, como les mostré en unas diapositivas hace una semana, creo, después de su presentación tienen que enviar 6 preguntas al ayudante, a Rogelio, para que él las ponga como una pequeña evaluación en la página o cursos, y el resto de sus compañeros deben contestarla dentro de las primeras 24 horas de que son publicadas, ¿ya? Para que estén atentos. Después de la clase nos van a enviar la presentación para que quede el PDF de la presentación, para que todos lo puedan consultar. Esto no es una evaluación muy rigurosa. Y la idea es que hagan preguntas a ti de lo que ustedes hablaron en su presentación, y las vamos a levantar en cursos para hacer una pequeña evaluación de las presentaciones. Van a tener 24 horas para completarla, por si alguien está haciendo este curso de manera asincrónica, va a poder mirar el video, revisar la presentación en PDF y ahí va a poder contestar las consultas. Pero les recuerdo generar esas 6 preguntas para el resto de sus compañeros. Profe, ¿algún formato de la presentación? No hay formato, solo insistir en que, bueno, 15 minutos de presentación, vamos a ir a preguntas de sus compañeros si hay algo que no entendieron. El foco es en los métodos, no en los artículos, en primer lugar. En segundo lugar, no se enfoquen tanto en la matemática, sino más bien en los supuestos y limitaciones de los métodos que ustedes usen, y también cabe destacar qué tipo de datos utilizan. Si utilizan datos de fuente activa, fuente pasiva, arreglos unidimensionales o bidimensionales, en eso pueden ir discutiendo. Pero sobre todo yo creo que lo más relevante es explicar las potencialidades y limitaciones que tienen cada uno de los métodos que les tocó analizar, los supuestos que hay. ¿Consultas? ¿Alguna otra consulta? ¿Le doy yo, profe? El Gonzalo parece que quiere hablar, ¿o no? Sí, es que no sabía si me escuchaba. ¿Me escucha, profe? Ahora sí te escucho. Sí, vimos que Ah, te ya. muteaste, pero no te escuchamos. Dale. Ya, profe, no sé si lo dijo antes, pero ¿cuándo empezarían las presentaciones? ¿O se va a tomar un día o van Sí, a ser dos? las presentaciones probablemente son 4 grupos. Yo creo que nos van a tomar 2 clases y no estamos tomando esta clase. Lo que pasa es que si hay muchas dudas, podemos seguir conversando el próximo martes. Pero si no hay Ya, muchas y las podemos resolver todas ahora, podríamos ya partir el martes con las presentaciones. ya, ya, profe, gracias. Y en ese sentido, que yo sé que para ustedes es súper importante, el orden que vamos a seguir es el orden que tienen cada uno de los métodos. Primero SPAC o ESAC, después FK, tercero H sobre B y finalmente la inversión. Ahí tiene, cada uno de los métodos venía con un numerito. Ese es el que vamos a seguir, que es un orden un poquito más ordenado. Consultas. Ya le voy a dar yo por mientras. Recién habló para las presentaciones había que usar, o sea, habría que hablar de los diferentes métodos que se usó, y en las presentaciones que usted mostró, por lo menos la de inversión, me acuerdo que mostraba las curvas de dispersión y mostraba como un gap entre los resultados obtenidos con SPAC y con FK, como con un método activo para las frecuencias cortas, o sea, frecuencias más pequeñas, no frecuencias más grandes, y pasivo para frecuencias más largas, ¿cierto? Sí. No, sí, eso. El gap entre medio, como cuál es el método que se usa para poder como aproximarlo, y
en la mayoría de los casos se ocupan estos dos métodos para poder tener como largas y pequeñas frecuencias, o en general también puede ocuparse como solo uno para saber cómo abarcarlo en la presentación. Mira, en términos esta parte corresponde a generar la curva de dispersión. Entonces, la generación, como tú armas una curva de dispersión, una de las cosas que aprendimos es que en los ejemplos que yo le mostré, hacíamos un tipo de arreglo más de pasivo más la parte activa. Y nos dimos cuenta que en ciertas ocasiones no lográbamos conectar la parte pasiva con la parte activa. Por lo tanto, modificamos nuestra forma de realizar el trabajo en terreno y hacíamos dos arreglos, uno de unas dimensiones y otro de una dimensión menor, de acuerdo al tamaño del sitio, más la parte activa. Ese tipo de arreglo es lo que ustedes van a estudiar y van a trabajar en esta idea de ir armando la curva de dispersión, partiendo de las frecuencias más bajas que se suelen obtener a través de SPAC, pasando por frecuencias medias, que ahí hay a veces SPAC del arreglo un poquito más chico, a veces FK del arreglo grande, y ahí hay un juego que ojalá que se traslapen y tú las puedas superponer una con la otra para finalizar en las altas frecuencias con el método activo, lineal activo. Esa receta de cocina discutimos en un artículo que yo les pasé, que es el artículo de Umire, que está en la parte de FK, Umire del 2014, el Pancho Umire, y ahí discutimos eso de cómo tratar de armar una curva de dispersión lo más completa posible y que no hayan gaps. Ahora, ¿qué es lo que hace el método? El método lo que hace es que la curva de dispersión tú no la conoces como un continuo, tú la conoces en valores discretos, porque se analiza en frecuencias discretas. Entonces lo que hace es tomar un valor en una frecuencia y lo compara con el teórico. Y así. Por lo tanto, en términos del software de inversión, le es transparente que haya un gap. Él no tiene idea, porque siempre va a tomar valores continuos. Lo que ocurre es que en ese gap tú no tienes idea lo que hay. Se puede que haya un salto, puede que no haya un salto, una transición, puede haber cualquier cosa. ¿Cachai? Y el modelo que tú vas a obtener va a ajustar las dos otras partes. Entonces va a ser un modelo malo. Tenía un gap y puede que sea muy malo en términos de que hay un salto, o puede que no sea tan malo porque en realidad en ese gap justo estás explorando una parte relativamente homogénea. La cuestión es que no tenía idea. Entonces la presencia de gaps en la curva de dispersión es muy, muy malo y ustedes lo deberían evitar a toda costa en el análisis de los datos. Los datos que les voy a pasar, como les dije, contienen dos arreglos bidimensionales más el activo, donde con esta técnica de realización en terreno, ¿te fijáis? Logramos obtener siempre curvas de dispersión continuas, ¿cachai? Entonces superamos esta etapa de aprendizaje. Entonces, lo que te produce es desconocimiento de qué es lo que ocurre para esas frecuencias, y la forma de subsanarlo es modificando el trabajo en terreno. ¿Respondí a tus inquietudes, Felipe? Sí, entonces en el fondo como que el relleno de ese gap lo hace un algoritmo y lo hace de forma suave, como no le importa si hay cosas entre medio porque no tiene información. Lo hace suave, claro. Él en esa parte lo va a rellenar, no está midiendo porque va a evaluar el error solamente en los valores puntuales de las frecuencias que tú analizaste. Entonces lo va a hacer de manera suave. Puede ser malo, muy malo o más o menos malo. Don Rogelio. Hola. Si podría apuntar algo. Te subí en el chat un artículo de Kaul, algo así se llama, donde en realidad esa parte de ventana que comentas tiene mucho que ver con cómo hagas tu adquisición. O sea, si tú utilizas un arreglo muy grande, vas a tener solamente bajas frecuencias y a lo mejor con activo alta frecuencia vas a tener un gap muy alto. Si vas recortando tu arreglo de pasivo, vas haciendo cada vez más pequeñito, te vas un poco acercando a la alta frecuencia. Entonces, eso es un poco la experiencia, lo que comentaba el profe de lo que fueron ajustando en la experiencia, es un poco la experiencia en saber qué tamaño es tu arreglo y qué sitio estás analizando, porque también depende del sitio, es las frecuencias que te va a dejar ver.
Si tú haces un arreglo de tamaño 20 metros en un sitio muy sólido, ese es un tamaño de 20 metros en un sitio muy sedimentario, quizá no tengas la misma respuesta en frecuencias, aunque el arreglo sea el mismo, porque el medio no te deja pasar esas frecuencias o esa onda. Entonces, ese artículo que te adjunté o ese link, hacen arreglos grandes, pequeño, hacen arreglos hasta pequeñitos, desde muy grande, y vas a dar cuenta cómo van a ir ajustando la curva, ¿sí? Hasta llegar a una curva completa desde 0.5, creo, hasta 8, 9 Hz, pero una continua. ¿Por qué? Porque el arreglo lo van haciendo del más grande al más pequeño. Entonces, tiene que ver un poco con la adquisición también para intentar eliminar esas ventanas intermedias de frecuencias que no tienes. Eso. Bueno, bacán. Muchas gracias, Rogelio. Revisa ese artículo y no lo puedes bajar, me dices, pero revisa ese trabajo y te va a quedar un poco más claro. Ya, pues, bacán. Ahí lo guardé para revisarlo después. Muchas gracias. Ya, profe, la última duda que tenía es si podría hablar un poquito de las células o de las celdas de Voronoi, que no me quedó muy claro, las vi que las mencionaban en todos los papers y eso, si podría como mencionarlo un poquito. Es como el sustento matemático. Mira, el método que publicó Sandbridge, básicamente el concepto, la idea es tratar de explorar en el vecindario, eso quiere decir cerca, de los mejores modelos. Ponle que tú tienes un espacio de parámetros bastante grande y haces primero un 100 modelos al azar, ya completamente al azar, no, sin inteligencia, nada inteligente. De esos 100 vas a tomar los 10 mejores y vas a decir, mira, en torno a estos 10 mejores, por ahí tiene que estar el mínimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a explorar en el vecindario de esos 10. ¿Ya? ¿Y cómo define el vecindario? Lo define a través de células de Voronoi, que quiere decir que es el punto medio entre la distancia en un eje, en un parámetro, porque lo hacen en 2D, pero lo podía hacer n-dimensional, el punto medio entre dos puntos continuos. El punto medio marca la frontera. Y esto quiere decir que dentro de esta celda de Voronoi, todos los puntos están más cerca del punto que está al medio. Pues ese es el constructo, esta es la figura de la celda de Voronoi. Ese es el concepto matemático. Es aquella celda en la cual me permite dividir todo el espacio de parámetros, trabajemos en 2 dimensiones para hacerlo fácil, pero lo extendías a n, en números discretos en torno de esos modelos discretos que generaste anteriormente. Entonces lo que tú haces es buscáis la celda de Voronoi de este punto que voy a poner aquí con lápiz rojo, y este punto es uno de los buenos modelos, y empezáis a buscar en torno a ella. Y el entorno es la célula de Voronoi, que trata de reflejar el vecindario. Ahí está, ese es el concepto. Ya, excelente, me quedó clarito. Muchas gracias, profe. Perfecto, no hay problema. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien, no habiendo más consultas, vamos a dejar esta clase hasta acá. Y dado que ya resolvimos todas las consultas, vamos a iniciar el martes con las presentaciones a cargo de los grupos 1 y 2. Vamos a detener la grabación.